Ya es nuestro tiempo, ya nos tienen aquí. Ya saben, el programa Relatos, que se emite de lunes a viernes entre 11:15 y 11:30 de la noche. Siempre procuro por todos los medios traerles a personajes interesantes que a su vez nos traen temas también muy interesantes. La literatura es uno de nuestros temas recurrentes y esta noche les traigo una novela ambientada en el siglo XII. Les va a gustar, de verdad. Va a ser una trilogía, enseguida nos lo va a contar el autor, nuestro invitado de hoy, y vamos a referirnos en principio a la primera parte de esta trilogía. El día que la tengan la novela ustedes en sus manos se darán cuenta de que es un poco adictiva, que tienes que seguir los hechos y acontecimientos y las vidas de esos personajes que se mueven en situaciones absolutamente reales que sucedieron en ese siglo, pero que naturalmente los personajes corresponden al autor, menos otros que salen por allí que sí que existieron realmente. Bueno, pues ya doy las buenas noches a Antonio Arteaga. Bienvenido, muchísimas gracias por venir. Julia, buenas noches a todos. Escritor de trilogías, eso ya es una categoría para empezar. Bueno, sí. escritor es mucho decir, pero yo te lo agradezco, ya te dije que era elevarme a un rango que quizás todavía no me merezco. No, sí, hombre, sí. Tengo 4 notas de tu biografía y diremos que Antonio Arteaga es economista y escritor, me gusta decir, entrenador nacional de baloncesto y escritor, profesional de la banca privada y escritor, y después de circunstancias y cosas que a todos nos suceden en la vida, pues ahora en este momento taxista, otras cosas y escritor. Lo que se aprende en el taxi, ¿verdad, Antonio? Ahí tendrías que estar con una grabadora, bueno, no estaría bien por parte de la profesión, no es ético, pero cogiendo las confesiones de los clientes, que serían materia de novela también para ti. Bueno, en general, tratar con la gente siempre te enseña, y el taxi, como te dice, el coche en general, sí, te lleva a eso, o sea que, bueno, y la vida te pone a prueba y te hace exámenes y tienes que sacar nota porque si no, no puedes seguir. Cuando he repetido tantas veces lo de escritores, porque has escrito de toda la vida, me lo comentabas cuando preparábamos la entrevista, pero es ahora que tienes más tiempo, que te has concedido a ti mismo más tiempo, cuando escribes, y además ayudado, aunque parezca que pensarán ustedes, ayudado por el COVID, que como nos metió a todos en casa durante año y medio por lo menos, pues el que más y el que menos se dedicó a hacer lo que le gustaba y en este caso escribir lo que tenías en mente desde hace tiempo, ¿no? Sí, me dio tiempo bueno, todo empezó como una broma y era un libreto, bueno, pero eso ayudó mucho porque dije, bueno, ¿y qué hago ahora? Y no se me ocurrió nada mejor que poderme escribir y ya está. ¿Por qué la Edad Media? Y enseguida nos vas a hablar de este personaje, bueno, de Roderici. Roderici es, es el título de la novela. Roderici es Rodríguez, en realidad. Lo que pasa es que Rodríguez no existía entonces. El es un sufijo, es un topónimo de Rodrigo. Entonces significa hijo. A partir del siglo XIII-XIV empieza a asumirse como Ed, pero otras culturas como el árabe con el ib o con el ben y el mac o Olson en la escandinava o el ik en los eslavos, en fin. Bien. Bueno, explicado eso, que veo que eres un buen conversador, Roderici, el personaje central junto a otros personajes centrales que son tan importantes casi como él. Dinos. Bueno, Roderici es en realidad una familia, es la historia de una familia a lo largo del siglo XII y que por una serie de circunstancias se van metiendo en todos los acontecimientos que en el siglo XII, que es, bajo mi punto de vista, modesto. Habrá algún historiador que lo contradiga, pero no lo creo porque he hablado con muchos de ellos, un siglo fundamental en lo que luego aconteció con la mal llamada Reconquista y demás. Entonces fue Roderici como se podía haber sido García. Personajes reales que han existido y a los que implicas en tus historias. Personajes de la realeza, por ejemplo, Doña Urraca. Dice 1, 2, 3, responda otra vez. Doña Urraca y No, Doña Urraca, ahora que estamos con esto del feminismo, que a mí me parece muy bien, dependiendo de qué grado y de lo que estemos hablando, pues Urraca es el ejemplo más importante, uno de los más importantes de una mujer hecha a sí mismo, reina,
y que reinó y reinó con mucho carácter. Yo creo que incluso nos haría bien ahora una urraca o varias urracas. La Orden del Temple, por ahí metes también La Orden del a esta mítica orden. La Orden del Temple llega porque nuestro Roderici está implicado también en el nacimiento de Portugal, y Portugal no se puede entender sin la Orden del Temple. No existiría Portugal si los templarios no hubieran estado ahí. Y hay un personaje que es real, que es Walding Pais, y que es compañero de Roderici, o Roderici compañero, y recorren pues toda esa historia. A mí me parece que apasionante y divertida. Los personajes están en Toledo, en Tierra Santa, aventura tras aventura, hazañas bélicas, como se decía antes, o sea, porque narras con un triste lujo de detalles las batallas, y eran así, tal como las cuentas. Sí, lo que pasa es que yo cuento la batalla y quiero con eso interesarlos, no ya tanto porque lo compren, pero que lo hagan. Lo cuento desde dentro, desde el casco del guerrero, desde el espíritu, el corazón, el cerebro del general o del capitán o tal, y no desde fuera, no como se ve que también, ¿no? Con lo cual hay dos guerras civiles, están los árabes, que no siempre batallaron contra los cristianos, digamos, sino también con los cristianos contra otras lo que hasta hace poco decíamos moros y cristianos, incluso en esas fiestas de Sí, Levante. pero esto no eran... No, pero que esto es histórico, los árabes y esto no eran y el buenos mundo contra cristiano. malos, Sí, ni... sí, sí. No. Y luego hay dos cruzadas, en fin... ¿Y qué pasa en Toledo? ¿Qué acciones sitúas en Toledo? Toledo? Bueno, Toledo es tremendo. Lo de Toledo está descubriéndose ahora, es en estos últimos años, pero Toledo, aparte de la mesa del rey Salomón que allí estuvo y no se sabe si está, yo no voy a desvelar lo que digo, lo que he averiguado. Tus personajes van, yo te ayudo porque he leído Sí, ya algo, sí, tus por favor. personajes van buscando la mesa del rey Salomón. Mis personajes van buscando muchas cosas, se encuentran con la mesa del rey Salomón entre otras cosas, y en la mesa del rey Salomón la encuentran y la mueven y la llevan y la traen, y luego pues no podemos dejar de hablar de Toledo si no hablamos de la escuela de escritores y la escuela de nigromantes. Nigromancia, o sea que aquí también tenemos la cuestión esta Toledo, de los mundos secretos, ¿no? Toledo era una ciudad apasionante, cruzaban Europa, venían desde los puntos más lejanos, no solo para estudiar libros que eran únicos, ¿no?, sino para estudiar nigromancia y misas negras y demás, en los cuales estaba incluida la propia Iglesia. Estuvo metida hasta que se dio cuenta la propia Iglesia que no podía seguir por ese camino, y lo dejó y empezó a... Pero de hecho hay varios papas nigromantes reconocidos en la historia. Todo lo que ahora nos interesa tanto a través de esos programas con tanta fantasía, que es el mundo del oculto, la parapsicología y tal, ya tiene sus años, sus siglos. Sí, además con fundamentos. Sí, y en Santiago de Compostela, así en plan de apunte nada más, ¿qué es lo que hacen nuestros personajes? Santiago de Compostela se ve crecer desde el principio. Diego Gelmírez, que es el arzobispo, el obispo que lo empuja, Urraca que lo apoya, y luego Alfonso VII. Alfonso VI no, pero ahí empezó, y es una historia tremenda desde la época de los romanos, cómo crece y lo que termina siendo Santiago de Compostela, lo que tenemos hoy en nuestros días. En un minuto acabamos con la referencia al libro, que van a ser 3. ¿Estos otros 2 libros ya están escritos para tu trilogía o están, digamos, pergeñadillos? Están escritos. Están escritos ya. Bueno, pues ojalá que tengas mucha suerte con esto, porque por lo que he leído me parece que estamos ante un gran escritor con una memoria prodigiosa y con una tarea de documentación tremenda, porque ahí te pierdes en los datos, personajes y en las cosas que pasan, sobre todo en las que son de origen histórico y real, que ahí están. Sí, yo afortunadamente, quien lo ha podido leer, que lo he entregado para testarlo un poco, a veces me preguntan si este personaje existió o no. Para mí eso es un honor, el poder decir que los he entretejido de tal manera que se confunden unos con otros. Pero... Lo dejamos aquí porque nos has traído un cuento, y de Navidad, que te lo he pedido yo, ya que estamos ya en esta etapa del año en la que la Navidad es la que impera. Un cuento de Navidad basado en una historia tuya, un relato tuyo. Mirarás a esta cámara y creo que lo vas a improvisar, ¿de acuerdo, Antonio? Bueno, más o menos, gracias. Venga, adelante. Más que un cuento, es un relato. Un relato, un relato. Sí. La Navidad de adultos, claro. La Navidad es una época de milagros, de milagros personales, de todo tipo de milagros. Y aquel año no se me olvida, porque yo tendría unos 10 años y mis padres, yo vengo de una familia muy humilde, muy trabajadora. Mi padre trabajaba muchísimo, como todas las personas o los hombres en ese momento, y las mujeres en sus casas.
No quiero decir que eso fuera ni bueno ni malo, no entro en eso, es que se trabajaba mucho para que una familia saliera adelante. Bueno, tenemos 3 minutos. Nosotros sí, tranquila, gracias. Y entonces ese año lo recuerdo especialmente porque, bueno, Papá Noel, ese señor gordo que dicen que vienen del norte de Europa, no me lo creo, o sea, el salmón no engorda tanto, yo creo que viene de las hamburguesas. Siempre he creído que era un embajador de los reyes. Ese año, Papá Noel, que todavía ya empezaba, no se portó mal, un balón, un fuerte indio y una camiseta de mi equipo favorito y del de mi hermano. Tengo un hermano que se llama Julio, y pidió un Madelman, que entonces era un muñeco que se vestía, que se daba vestido y tal. Y él lo pidió porque yo lo había pedido el año anterior y lo tenía, pero él no lo había hecho. Entonces yo le saco 2 años, él lo pidió, pero Papá Noel se le debió olvidar ponerlo. Yo era 4 de diciembre por la tarde-noche, yo creía profundamente en los Reyes y pedí el milagro de que apareciera el Madelman. Como de otra manera yo pensaba que había que echarles una mano, pues yo en mi Madelman, que estaba bastante ajado, por cierto, el que tú tenías, el que yo tenía, se lo puse a mi hermano en el salón, un salón pequeño, de una casa pequeña, como entonces todas, y con una nota: los milagros existen. Pero esa noche yo, nervioso por la reacción de mi hermano, nervioso porque no sabía si lo había hecho bien, porque podía estar haciendo bastante el ridículo, pensaba, pues antes de que casi amaneciera, fui corriendo al salón con la intención de quitarlo, pero me encontré a mi hermano allí con una caja de Madelman y el muñeco nuevo. No entendía nada de lo que estaba pasando ahí, mis padres asomados. Entonces yo miraba a mi hermano, miraba a mis padres miraban a mi hermano no dejaba de mirar a... Y sin que me explicara nadie nada, mi hermano se puso a jugar, se acercó a mi madre, de la que me emociono cuando pienso en ella, y le dio un beso a mi hermano, me dio un beso a mí y me dijo al oído: el tiempo te lo va a aclarar todo, te responderá. Qué bonito, y te estás emocionando, ¿eh? Qué bonito. Antonio Arteaga Rivilla. Rivilla. Una visita muy, muy agradable, te deseamos mucha suerte como escritor y adelante, de verdad. La trilogía tiene que estar en la imprenta y en los escaparates de las librerías porque el tema es muy interesante. La novela histórica siempre es interesante. Nada, hombre, es que acordarse de la madre de uno y más en estas fechas, pues es siempre emotivo. Repito, muchísimas gracias y que tengas mucha suerte con el libro. Gracias y a cuando vosotros. ya esté todo acabado, nos haces otra visitita, a ver qué ha pensado la crítica. Contar con ello, dependerá todo lo que diga la gente, claro que sí. el que puedan leerse los otros libros. Y estaré aquí. Bueno, háblales a tus clientes en el taxi de ti, de la Edad Media, que ese tipo de cultura también la necesitamos. Bueno, hasta siempre, Antonio. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, hasta dentro de unas cuantas horas. Y ya ven qué cosas suceden en este programa también. Bueno, en todos los programas de DGT de Historias Televisión. Pongan este canal de vez en cuando o ténganlo fijo, que ya ven ustedes cómo vamos teniendo un éxito que creo que todos y todas los que aquí trabajamos nos lo merecemos, nos esforzamos. ¡Hasta pronto!